Romanos capítulo 7, verso 6 dice así en el nombre de Jesús: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Amén. La ley del Espíritu. Amén. Entonces, yo investigué un poquito qué significa la palabra ley. ¿Qué es ley? Entonces, según la Real Academia Española, la ley es el precepto dictado por la autoridad competente. ¿Ok? La ley es un precepto dictado por una autoridad en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Es decir, una ley es un precepto creado para llevar a la justicia a los que por ella son gobernados. ¿Ok? Otro concepto de ley es regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Es decir, siempre que hablamos de ley, siempre que oímos de ley o escuchamos de ley, se relaciona con la justicia. ¿Ok? Cuando hablamos de la ley, también debemos pensar o debemos relacionarla con la justicia. La palabra ley en el hebreo es la palabra Torah, que significa enseñanza, instrucción, dirección, orientación. Bueno, el viernes tú hablaste también de eso, ¿verdad? En la vigilia. La palabra Torah significa eso: enseñanza, instrucción, dirección, orientación. Eso es lo que tienen los judíos. ¿Ok? Los judíos tienen y estudian la Torah, el libro de las leyes de Dios que el Señor les dio para que pudieran regularse de acuerdo a esa ley. ¿Ok? Pero es lamentable que Israel, el pueblo de Israel, que fue el que recibió la ley, que fue el que recibió la Torah, ¿ok?, cayó en la trampa de guardar la Torah como algo impuesto, en lugar de ser un medio para llegar a ser lo que Dios se propuso con ella. ¿Ok? El pueblo de Israel percibió la Torah como, en lugar de percibir la Torah como una orientación, se desvirtuó en un cuerpo externo de reglamentos y por tanto una carga en lugar de un poder liberador y orientador. Ellos vieron la ley de Dios, ellos la vieron como algo tedioso, como algo fastidioso, como algo difícil. ¿Ok? En lugar de verla como algo que es agradable. Si vino de Dios es porque es bueno, es porque es perfecto y porque es agradable. Ellos no lo vieron de esa manera. Ellos lo vieron como un cargamento, como una carga pesada sobre sus hombros. Por esa causa entró el legalismo, convirtiendo el servicio a Dios en algo pesado y difícil de hacer. Es decir, ellos servían a Dios porque se veían obligados por la ley y no servían a Dios por amor. Es decir, ellos les parecía demasiado difícil guardar la ley. Claro, conocemos casos de hombres justos y mujeres justas en el Antiguo Testamento que sirvieron a Dios de todo corazón. Moisés, Daniel, los profetas, algunos reyes que sirvieron a Dios con justicia. ¿Por qué? Porque guardaron la ley de Dios, guardaron la palabra de Dios y fueron justificados por su fe. Amén. Pero la mayoría del pueblo de Dios, la mayoría del pueblo de Israel no pudo guardar la Torah, no pudo guardar la instrucción, no pudo guardar la instrucción
y conocemos la historia del pueblo de Israel, que siempre vivía en rebeldía contra Dios, siempre vivía apartándose de Dios. Y leemos en los primeros libros del Pentateuco que Israel duraba un tiempo en paz, y después venía, cuando se levantaba otra generación, era una generación que no conocía a Jehová, y entonces se terminaban apartando de Dios, terminaban haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque no podían guardar la Torah, no podían obedecer la palabra de Dios, no podían buscar de hacer lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Y hoy en día tenemos iglesias que son así, iglesias que viven en legalismo, que viven ellos creando leyes, creando normas para poder agradar a Dios de acuerdo a lo que ellos, a las normas que ellos crean. Y entonces por eso es que vemos mucha gente que es descarriada, mucha gente que está apartada de Dios. ¿Por qué? Porque le impusieron una norma humana, le impusieron un mandamiento humano, y se lo impusieron como que si no lo haces te mueres, si no lo haces estás perdido, si no lo haces no eres de nosotros. Entonces eso, el legalismo ha causado el descarrío de muchas ovejas del Señor, de muchos hijos de Dios, que en la calle lamentablemente están en las drogas, están en el alcohol, pero cuando tú hablas con ellos te predican la palabra completa. Y muchos terminan descarriándose por el legalismo, y no porque la palabra de Dios no se le haya enseñado como tiene que ser. ¿Por qué? Porque en lugar de guardar la palabra de Dios, guardaron un mandamiento humano. Por eso el Señor le dijo a los fariseos: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque guardan mandamientos de hombres que no tienen poder para cambiar la vida de un ser humano. Entonces, ¿qué hace el legalismo? El legalismo destruye el genuino y verdadero honor de lo que es amar y servir a Dios con entrega, dedicación y devoción. Por eso, conocer la ley de Dios es fundamental para nosotros, pues tiene mucho que ver con nuestro entendimiento espiritual de cómo funciona y se mueve el reino de los cielos. Las leyes de Dios son aquellas que regulan nuestra vida y en las cuales se basará su futuro reino. Es decir, si nosotros queremos entrar al reino de Dios, si nosotros queremos entrar al reino de Jesucristo cuando Él venga e instaure su gobierno en la tierra, tenemos que guardar la ley, tenemos que guardar la palabra de Dios. Porque es de acuerdo a esta palabra, es de acuerdo a esta orientación, es de acuerdo a las enseñanzas de Jesús que nosotros vamos a poder vivir y caminar en el reino venidero. Si nosotros no guardamos la palabra, si nosotros no guardamos las instrucciones de Dios, si nosotros no guardamos las enseñanzas de Jesús, olvidémonos del reino. Porque el reino no funciona con anarquía, el reino funciona con la ley de Dios. Y nosotros no podemos desvirtuar eso del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Pero si no guardamos la ley, olvidémonos del propósito entonces. ¿Ok? Las leyes de Dios son un reflejo del carácter de nuestro Señor. La ley de Dios trae orden. ¿Por qué? Porque son leyes divinas, son leyes perfectas en cuanto a su propósito, equidad y aplicación. Pero lamentablemente, como les dije, la ley no podía ser guardada por un pueblo que tenía un corazón podrido, tenía un corazón lleno de maldad, tenía un corazón lleno de pecado. Y como la ley es santa, el apóstol Pablo dijo: la ley es santa, es justa, es buena, pero nuestro corazón está corrompido a causa del pecado. Y por eso era que el pueblo de Israel vivía apartándose de Dios,
porque tenía que guardar un mandamiento santo con un corazón corrupto. En la palabra de Dios encontramos algunas leyes espirituales como la ley de la libertad. En Santiago capítulo 1 verso 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pero estamos hablando de alguien que persevera en la ley. No estamos hablando de alguien que simplemente recibió la palabra, que simplemente recibió la ley, sino que alguien que persevera, alguien que permanece en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en la regulación de Dios que está en su palabra, que como dice nuestro pastor Mavares, que está en la constitución del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces, no solamente es recibir la palabra, sino que debemos perseverar en ella. Que ese es el problema de muchos hermanos en Cristo, que reciben la palabra, pero no permanecen, no perseveran, no continúan guardando la palabra de Dios. Por eso dice aquí el apóstol Santiago: no siendo oidor olvidadizo. ¿Cuántas personas escuchan el mensaje de Dios pero lo olvidan cuando salen de la congregación? ¿Qué es lo que nos manda la palabra a perseverar? En la ley de Dios, en la ley que el Señor envió a su pueblo, a perseverar en los dichos de Dios. Por eso el salmista David decía: yo amo yo tu ley más que la miel, son más dulces que la miel tus palabras. Esa es la ley de la libertad. Ahora en Gálatas 6:2 está la ley de Cristo, ¿verdad? Que muchos la conocemos, que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo nos trae el poder de vivir conforme a esa justicia. La ley de Moisés fue instituida con amenazas de muerte para los desobedientes, pero Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados y dándole vida. Amén. Jesús vino para darnos vida a través de la palabra. Jesús no dijo: voy a terminar con la ley. No, Él dijo: voy a cumplir con la ley para que los que crean en mí vivan en la justicia que yo cumplo a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los antiguos querían agradar a Dios por medio de guardar la Torá, ¿ok? Pero muchos de ellos terminaban corrompiéndose, muchos de ellos terminaban apartándose de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús cumplió la ley para que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, ya la ley esté cumplida por medio de su justicia. Ahora está esta tercera ley, la ley del amor, que está en Mateo capítulo 22. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 22 verso 37. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo en el verso 40: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque esta es la ley del amor. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, si nosotros amamos a Dios, entonces cumplimos la ley. Cumplimos la ley y los profetas. Aquí entra el perdón, la reconciliación, la armonía, la paz, el acuerdo. No podemos seguir viviendo enemistados. No podemos seguir viviendo en rivalidad. ¿Por qué?
Porque a paz nos llamó Dios. A paz nos llamó el Señor. No para que estemos en contienda, no para que estemos murmurándonos entre nosotros mismos, no para que estemos chismeando el uno del otro. Dice para que nos amemos los unos a los otros. No dice para que estemos destruyéndonos los unos a los otros. Tenemos que, ¿cómo cumplimos la ley? Amando a nuestro prójimo, pero queremos quitarle la cabeza. ¿Cómo cumplimos la ley? Amando a nuestro prójimo, pero queremos destruirlo. Y ahí no podemos cumplir la ley espiritual del amor. Cuando odiamos a nuestro hermano, cuando odiamos y cuando nos enemistamos con nuestros hermanos, no estamos cumpliendo la ley de Dios. Y luego está la ley del Espíritu. ¿Ok? En Romanos 8:2. Romanos capítulo 8, verso 2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Qué maravilloso. La ley del Espíritu nos libró por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la ley de la muerte, dice el apóstol Pablo. Vamos a graficar esta ley como la ley del pecado, como la ley de la gravedad. Si yo hay una ley, aunque yo no crea en ella, ¿verdad? Pero esa ley existe, la ley de la gravedad. Yo puedo vencer la ley de la gravedad si yo alzo esto así, ¿verdad que sí? Si yo alzo mi Biblia, yo puedo vencer la ley de la gravedad. ¿Estoy venciendo la ley de la gravedad en este momento? Sí, porque estoy sosteniendo esto en el aire. Pero déjeme 3 horas así. Déjeme 3 horas así. Mi brazo se va a comenzar a cansar. Y va a llegar el momento en que la ley me va a vencer. La ley de la gravedad me va a vencer. Hasta yo mismo, hasta nosotros mismos tenemos que terminar ¿dónde? En una cama, acostados. Porque no podemos permanecer de pie. Debido a que la ley de la gravedad, aunque yo no la vea, aunque yo no crea en ella, ella existe. Entonces esa es la ley del pecado. ¿Ok? ¿Qué hacen los astronautas? Los astronautas se montan en una nave espacial, se montan en un cohete, y cuando ellos dejan esta atmósfera, cuando ellos dejan la esfera terrenal y entran a la esfera, a la estratosfera, la ley de la gravedad está en cero. La ley de la gravedad no existe allá arriba. Y ellos y cuando vemos a los astronautas, ellos están brincando como flotando. El agua, ellos están tomando café y el café se les está saliendo así. Y entonces tienen que buscar la manera. Ellos tienen una manera de cómo comer allá arriba, de cómo beber y cómo mantenerse y moverse allá arriba. ¿Por qué? Porque allá arriba no hay gravedad. ¿Por qué? Porque están dentro de un espacio, están dentro de un lugar en donde esa ley no puede afectarlos. Entonces, así es la ley del Espíritu. Cuando nosotros vivimos en la ley del Espíritu, la ley del pecado y de la muerte no nos afecta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestro esfuerzo en esta ley? Mantenernos dentro de la nave espacial. ¿Y quién es la nave espacial? Cristo Jesús. Si nosotros nos mantenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Que metafóricamente lo pongo aquí como el ejemplo de la nave. Entonces la ley del pecado, la ley de la muerte no va a poder afectar mi vida.
¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No solo es entrar, sino permanecer en la vida del Espíritu. Dios nos ha venido hablando por medio de tantos hermanos, por medio de tantos vasos, la vida del Espíritu. ¿Cuántos han escuchado los mensajes que nos hablan sobre la vida del Espíritu? Sobre guardar la palabra de Dios, sobre obedecerla. ¿Cuántos han escuchado eso aquí? Todos hemos escuchado los mensajes que nos da el hermano Josué, que nos da el pastor, que nos da la pastora, que el modelo de Cristo, ¿verdad? Que la pastora nos está dando el liderazgo conforme al modelo de Cristo y todas estas enseñanzas, ¿verdad? Pero el problema, ¿sabe dónde está el problema? Que no guardamos la enseñanza que se nos da. Está muy bueno, sí, la enseñanza que recibimos, está muy buena la palabra que recibimos. Aquí está la Biblia, aquí está la ley de Dios. Pero el problema es que no la guardamos. ¿Por qué? ¿Por qué no la guardamos? Porque la debilidad de la carne nos imposibilita obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué no guardamos la palabra de Dios? ¿Por qué se nos hace difícil obedecer la ley de Dios? Porque la carne es débil. Por eso el pueblo de Israel nunca pudo cumplir con la ley, porque vivían en constante rebeldía contra Dios. Sigue diciendo aquí en el verso 3 del Romanos capítulo 8, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué es lo que era imposible para la ley? Perfeccionarnos. La ley no podía perfeccionar a un hombre. ¿Por qué? La ley espiritual y perfecta, justa y santa de Dios no podía perfeccionar a un hombre por causa del pecado. ¿Por qué? Porque el hombre, desde que Adán pecó, su vida, la vida de pecado, la naturaleza de pecado de Adán se trasladó a todos los genes de los seres humanos. Y por ende, cada ser humano que viene a la tierra termina apartándose de Dios. Como dice el profeta Isaías, todos nos descarriamos a una. ¿Por qué? Porque se nos imposibilita en la carne, en este cuerpo pecaminoso, guardar y obedecer la palabra de Dios. La ley es justa, santa y buena, pero nuestra naturaleza adámica no nos permite cumplir con las demandas de Dios debido a la incapacidad de vencer el pecado. Por eso es que yo entiendo muchos hermanos que no pueden vencer la pornografía, que no pueden vencer el cigarro, que no pueden vencer la murmuración, que no pueden vencer la forma de vida inadecuada, inapropiada que están llevando. Ellos intentan, ellos buscan la manera de cómo poder guardar la palabra de Dios, de cómo poder obedecer la palabra de Dios, pero al final terminan cayendo. Por eso a mí se me hizo difícil y todavía lo es haber sido libre de la pornografía. Yo vivía lamentablemente cautivo de ese pecado, de esa iniquidad, de la pornografía. Pero cuando el Señor
me trasladó, como predicaba nuestro hermano Josué el viernes, del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y cuando comencé a tener una verdadera intimidad con Dios, cuando comencé a darle mi vida a Jesús, cuando comencé a darle mi corazón, completamente mi vida, completamente al Espíritu Santo, Él me ayudó a través de la ley, a través de su régimen, a través de su poder, a vencer el pecado de la pornografía. Y hoy en día soy libre de esa maldición. Hoy en día soy libre de esa iniquidad, porque le estoy sirviendo a Dios de corazón, le estoy sirviendo a Dios con alegría, le estoy sirviendo a Dios con gozo. No me importa cómo me siento, no me importa si amanecí mal, si amanecí enfermo. Hay una ley sobre mí que domina mi carne, que domina mi mente, que domina mi espíritu, y me hace adorar a Dios. La ley del Espíritu. Diga conmigo, la ley del Espíritu. Y en el verso 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Es decir, la ley de la carne solamente se cumple. La ley del pecado, solo se cumple en la carne, pero la ley de la justicia solo se cumple en el Espíritu. Y la ley del pecado no puede afectar mi vida cuando yo vivo en la ley del Espíritu, cuando vivo en intimidad, cuando permanezco en Jesús. Por eso le dije, no solamente es entrar al reino de Dios, sino permanecer en Dios. El mismo Jesucristo dijo: si permanecen en mí y yo en vosotros, daréis mucho fruto. La única manera que yo pueda dar fruto es que yo permanezca en Jesús, es que yo permanezca en Dios, es que yo sea conformado a la imagen de Jesús. Por eso nos duele cada vez que el Señor nos procesa, cada vez que el Señor nos pasa por momentos difíciles, cada vez que el Señor nos pasa por adversidades para rompernos y hacernos de nuevo, es porque nos está conformando a la imagen de Jesús. Es para que crezcamos en el conocimiento de Cristo. Es para que vivamos en la ley del Espíritu que da vida. Él mismo dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque hablan, no, como dijo Ramón, no hablan a la carne, no hablan a los sentimientos, no hablan a las emociones, hablan al Espíritu. Porque en el Espíritu es que podemos agradar a Dios. En espíritu y en verdad, decía Ramón en esta mañana, podemos agradar a Dios con fe, con amor, con entrega, en adoración. Podemos agradar a Dios. Bendito sea el Señor. Dice en Hebreos capítulo 8, verso 10 al 12: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a vivir en la vida del Espíritu, cuando comenzamos a vivir en la ley del Espíritu, nuestra vida se conforma al modelo de Jesús. Nuestra vida es gobernada por la vida de Jesús. Y el pecado, aunque las veces que quiera tocar las puertas de nuestro corazón, no va a poder entrar, porque hay alguien más fuerte que el pecado en nosotros. Hay alguien mayor, hay alguien que es poderoso, y ese alguien poderoso es el Espíritu Santo de Dios. Es el que te está hablando en esta mañana, es el que te está diciendo: convéncete hoy de que yo soy más fuerte que ese pecado, yo soy más fuerte que esa iniquidad, yo soy más fuerte que la situación que estás viviendo. La ley no fue escrita en piedra. Aquí el apóstol o el hombre que escribió la carta a los hebreos no está diciendo: voy a escribir, el Señor
va a escribir nuevamente la ley en tablas de piedra. No. No dice que va a escribir la ley en rollos de papiro, en rollos para escribir la ley. No. Voy a escribir mi ley ahora en el corazón y en la mente del pueblo. ¿Para qué? Para que guarden mi mandamiento. ¿Sabe qué significa eso? Que el mismo dedo que escribió los 10 mandamientos en la piedra, en las tablas de piedra, es el mismo que hoy está escribiendo en tu mente y en tu corazón. Es el mismo que está escribiendo los mandamientos de Dios. Es el mismo que está reconfigurando nuestro corazón, reconfigurando nuestra mente, está codificando nuestra vida. ¿Para qué? Para que vivamos la vida de Jesús. Para que cuando nos vean puedan decir: ese hombre, esa mujer camina, habla y anda como Jesús. Su vida es diferente. Su vida. Esta mañana, cuando iba a pagar el pasaje para venirme en el metro, un trabajador del metro me dijo: varón, ¿usted va para la iglesia? Yo le dije: sí, pase por aquí. Y había una cola larga para poder comprar viajes. Y cuando apenas el hombre me vio, me dijo: varón, ¿usted va para la iglesia? Yo le dije: sí, pase por aquí. Me pasó directamente por ahí. ¿Por qué? Porque el que te ve a Cristo. El que te ve al Espíritu. El que te ve la gracia de Dios. El que te ve lleno de la presencia de Dios. Yo me sorprendí, yo le dije: wow, yo venía con esa. Yo decía: Dios mío, Padre, gracias. Qué tremendo. Y había una cola y el hombre solamente se fijó en mí y me dijo: varón, ¿usted va para la iglesia? Yo dije: sí, pase por aquí directamente. Pues tú sabes que las milicianas te ponen un palo ahí y no te dejan pasar. ¿Verdad que sí? Oye, ayuda, préstame la colaboración, pague su pasaje. Pero cuando el hombre le hizo la seña, ella tuvo que levantar el palito y yo entré con esa. Yo dije: Señor, así voy a entrar a mi bendición. Así voy a entrar, Dios mío, a lugares de gloria, a lugares de abundancia. Así voy a entrar, Señor, a la dimensión que tú quieres para mi vida. Y así declaro en el nombre de Jesús que también se abrirán las puertas sobre ti, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu hogar, en el nombre de Jesús. Pero hay que vivir en la ley del Espíritu. Solo la ley del Espíritu es la que nos puede ayudar a vivir como el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, que es espíritu vivificante. Las leyes y normas creadas en las religiones para intentar mejorar al hombre no tienen poder, porque no se puede mejorar la naturaleza adámica. Por eso las enseñanzas que da el Dalai Lama, las enseñanzas que da el Corán, las enseñanzas que da Mahoma, las enseñanzas que da Buda, pueden mejorar éticamente ciertos aspectos de la vida de los hombres, pero no tienen poder para vencer el pecado. Las enseñanzas que ellos dieron, los mandamientos, las normas que ellos crearon, la ética de vida que ellos enseñaron, solamente tiene poder en algunos aspectos de la vida, pero no tiene poder para vencer el pecado. Lo único que tiene poder para vencer el pecado es vivir en la ley del Espíritu, es vivir gobernado por el Espíritu de Dios. Diga conmigo: yo quiero vivir gobernado por el Espíritu de Dios. Por eso es que por más buenos que intentemos ser, por más justos que queremos ser, no lo vamos a poder hacer fuera de la vida del Espíritu. Intente ser bueno, hágalo bueno. Fuera de la vida del Espíritu no lo va a poder hacer. Pero dice la palabra en Hebreos 13:21, haciendo Él, Jesús, en nosotros lo que es agradable delante de su presencia. Solamente podemos hacer lo que a Dios le agrada cuando Jesús, la vida de Jesús, está en nosotros. Yo sé que estos mensajes no
no emocionan mucho. ¿Por qué? Porque no hablan a la carne, hablan al espíritu. Traen transformación. Este mensaje a lo mejor quizás se le pueda olvidar, pero como es un mensaje dirigido al espíritu, en el momento adecuado el espíritu le va a traer a memoria y lo va a ayudar a vivir en el espíritu, lo va a ayudar a vivir en la ley de Dios. Oro en el nombre de Jesús para que una generación se levante creyéndole a Dios y permitiéndole que su espíritu grabe las leyes en sus mentes y corazones. Oro pidiéndole al Señor que en Ciudad de Refugio se levante un hombre, se levante una mujer, se levanten jóvenes con el corazón grabado por el Espíritu de Dios, con las leyes de Dios grabadas en sus corazones, para que podamos vivir en el Espíritu. Una generación que dirá: Señor, aquí está mi mente, aquí está mi corazón. Póngase de pie. Oh Espíritu Santo, te adoramos en esta mañana, te honramos, Señor. Solamente en ti, Dios mío, podemos descansar. Padre, inúndanos de tu presencia, inúndanos de tu amor. Padre, ayúdanos y danos la fortaleza para cumplir la ley del amor, la ley de Cristo, la ley de la libertad, Señor. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos, Señor, a permanecer en intimidad contigo, Jesús. Oh, Espíritu Santo de Dios, cuando adoramos al Señor, hoy el Espíritu Santo se mueve en medio del pueblo. Espíritu de Dios, vamos a adorar al Señor para que su presencia se mueva, para que su presencia nos toque, pero no solamente que nos toque, sino que permanezca en nosotros. Aviva, Señor, el fuego de tu presencia. Aviva, Espíritu Santo, para poder vivir en acuerdo a tu voluntad, Señor. Vamos a adorarle al Señor en esta mañana. El Espíritu Santo quiere morar en ti, quiere morar en mí, quiere poner sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón. Permite que el Espíritu Santo codifique tu mente. Permite que el Espíritu Santo reconfigure tu corazón. Siento que me voy a morir, decía David. Pero en medio de esa oscuridad que él estaba viviendo, en medio de esa situación fuerte que él estaba viviendo, él decía: Señor, yo esperaré en ti, yo esperaré en ti. Él dice que clamó al Señor cuando él vio que su vida estaba hundida, cuando él vio que su vida estaba en el suelo. Él dijo: lo único que puedo hacer en esta hora es decir: Jehová, ven sobre mí. Y cuando él habló esa palabra, Dios lo levantó, Dios lo ayudó, Dios le dio nueva fuerza. Porque el desánimo solamente se vence cuando clamamos a Dios. El desánimo solamente se vence cuando le decimos a Dios: ya no tengo fuerza, Señor, ya no puedo con esta prueba, ya no puedo con este desierto, pero hoy levanto mis manos a ti, hoy abro mi boca y te adoro, porque tú eres el Dios eterno, porque tú eres el Dios todopoderoso. Solamente mi fuerza está en ti. Vamos, clama al Señor. Aquí hay gente desanimada, aquí hay gente que está desalentada, aquí hay gente que le ha dicho: Dios, me voy a apartar. Aquí hay gente que le ha dicho: Dios, yo no puedo con esta prueba. Hoy Dios te dice: clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, que yo soy el que te levanto, yo soy tu fuerza, yo soy el que te levantó. Clama por él, clama por su presencia. Espíritu Santo, Padre, preparando satánico, todo desánimo que el enemigo envió para que no cante, para que no adore, para que no decimos a Dios, para destruir tu matrimonio. Hoy se cae en el nombre de Jesús las flechas satánicas del diablo. Ahora en el nombre de Jesús declaro liberación en las mentes, declaro liberación en los corazones, declaro liberación en los matrimonios, en el nombre de Jesús. Ahora todo
Señor, y ayúdanos a vivir en libertad, ayúdanos a vivir en tu presencia, porque tu palabra dice que donde quiera que el Espíritu está, el Espíritu del Señor trae libertad. Yo declaro libertad ahora sobre tu vida, yo declaro libertad sobre tu mente, ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, vamos, clama por el Espíritu de Dios, clama por el Espíritu Santo. Vamos a decirle: Espíritu, 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 Espíritu. Vamos, llámalo. Desciende en este lugar, Espíritu Santo.